El Ejército Nacional retoma el control del poblado de Harat y elimina terroristas en Dara y en Idlib. De Mistura afirma que la solución de la crisis siria debe ser a manos de los sirios sin injerencia externa. Fuerzas iraquíes conjuntas libran la localidad de Dur en la provincia de Saladin. Muy buenas noches, bienvenido al canal Siria Internacional, como todos los días, con las noticias en idioma español desde Damasco, Siria. Y comenzamos nuestro noticiero con los logros de nuestras Fuerzas Armadas, donde lograron retomar el control del poblado de Harat en la provincia de Sueda, tras haber eliminado a un gran número de terroristas. Y en Dara, unidades del ejército acabaron con varios elementos de las organizaciones terroristas en varios poblados de la campiña de la provincia, mientras que en el campo de Idlib, destacamentos de las Fuerzas Armadas atacaron refugios de los elementos del Frente Nusra, filial de Al-Qaeda, en el Levante, eliminando así a 18 cabecillas, donde figuraban el líder militar de la mencionada organización. Asimismo, escuadras del ejército dejaron muertos y heridos de las organizaciones terroristas en la carretera principal de Idlib y en otros poblados de la provincia. En la provincia de Latakia, las Fuerzas Armadas impusieron su control sobre la colina de Dorin tras acabar con un gran número indeterminado de terroristas también. Entre tanto, en la campiña de Hon, unidades de las Fuerzas Armadas en cooperación con la Defensa Popular continúan sus avances en las zonas circundantes al yacimiento petrolífero de Yassal, eliminando a decenas de terroristas. Por otro lado, los zapadores del ejército desactivaron 10 artefactos explosivos sembrados por terroristas en el este y noreste de la ciudad de Palmira, como fue también neutralizado un artefacto explosivo cerca del poblado de Arak. El enviado especial de la ONU para Siria, Staffan de Mistura, confirmó de nuevo de que la solución de la crisis en Siria depende solamente de los mismos sirios, señalando de que el rol de la ONU se limita a facilitar la llegada a esta solución. De Mistura, en una entrevista a la televisión Russia Today, explicó de que el papel designado al mediador de las Naciones Unidas no se limita a facilitar las condiciones del diálogo intersirio, pero esto no significa que los países influyentes o aliados de la oposición o del gobierno no deben ayudar a lograr este objetivo. El viceministro de Relaciones Exteriores, el doctor Faisal Amirdad, examinó durante una reunión con Shin Huyul, viceministro de Relaciones Exteriores de la República Democrática de Corea, y la delegación que la acompaña, las relaciones bilaterales entre los dos países y las vías de desarrollarlas en todos los campos. Amirdad señaló de que esta visita refleja el apoyo de la dirigencia y del pueblo de la República Democrática de Corea a Siria y su firme postura a su lado en estas difíciles circunstancias que experimenta de cara a la guerra terrorista que enfrenta. Amirdad subrayó el apoyo de Siria a la República de Corea de caras a las conspiraciones tejidas por los Estados Unidos en su contra y aseveró su derecho a defenderse y a proteger a sus logros, soberanía e independencia nacional. Amirdad añadió de que cualquier solución a la crisis que enfrenta Siria debe basarse en la lucha contra el terrorismo y en la unidad de su tierra, pueblo, y no en la injerencia externa en sus asuntos, que sea esta la solución puramente siria. Y también, por otra parte, Schul expuso una panorámica sobre los últimos acontecimientos de la República Democrática Popular de Corea y los esfuerzos desempeñados por su pueblo bajo la dirección del líder de la República en construir un país próspero y crear el ambiente adecuado para la reunificación de la península coreana. El viceministro subrayó el respaldo de la República Democrática Popular de Corea hacia Siria en su justa causa de la lucha contra el terrorismo y para lograr la estabilidad y la seguridad, expresando su confianza en la victoria del pueblo sirio sobre esta guerra terrorista que enfrenta.
El ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca, Martin Lidegaard, confirmó que alrededor de 110 daneses se incorporaron a las filas de la organización terrorista Daesh y que su país está haciendo esfuerzos para evitar que sus ciudadanos se adhieran a las organizaciones terroristas. El ministro agregó de que algunos jóvenes están regresando a Dinamarca desde Siria con un estado de depresión y algunos de ellos tienen 16 años de edad solamente, y explicó de que su gobierno está tratando de organizar una vida normal para los que regresan de Siria y está tratando de proteger a los jóvenes de cualquier influencia de los extremistas. El ministro danés señaló de que Copenhague no tiene la intención de aplicar su participación en la llamada coalición internacional contra la organización terrorista Daesh. En el mismo contexto, las autoridades belgas anunciaron la detención de un joven y puso otro bajo vigilancia en la capital, Bruselas, bajo sospecha de administrar una red que está trabajando para reclutar a personas y enviarlos hacia Siria y a Irak para unirse a la organización terrorista Daesh. Asimismo, medios de comunicaciones belgas informaron ayer que una mujer de los residentes de Bruselas logró salir de su país e ir a Siria con sus 2 hijos sin el conocimiento de su marido u otros miembros de la familia, que han señalado de que su reclutamiento era al parecer a través de sitios de redes sociales y por uno de sus hermanos, que lleva más de un año incorporado en estas filas de las organizaciones terroristas en Siria. La comunidad siria en Rusia, con la participación de ciudadanos rusos, organizaron un acto solidario frente a la Embajada de Siria en Moscú. Los participantes en el evento colocaron flores y encendieron velas por las almas de aquellas personas que cayeron como víctimas de los actos terroristas en Siria. Los miembros de la comunidad siria expresaron su gran orgullo por el heroísmo del ejército árabe sirio en su lucha contra el terrorismo, así como repudiaron los crímenes bárbaros cometidos por los grupos terroristas contra sus compatriotas. Y por otra parte, un ciudadano palestino resultó gravemente herido por disparos de las fuerzas israelíes, mientras algunas fuentes de información hablan de su martirio tras haber atropellado a un grupo de soldados y reclutas de la ocupación israelí con su coche en la ciudad ocupada de Jerusalén, hiriendo así a 8 de ellos. De acuerdo con los medios de información de la ocupación, 7 policías y colonos resultaron heridos debido al incidente, y los medios de comunicación informaron de que el joven palestino bajó del auto con un cuchillo con los que intentó apuñalar a varios agentes de la policía israelí. Esto viene tras una decisión tomada por el Consejo Central del Movimiento de la Liberación Palestina la noche del pasado jueves de detener todas las formas de la coordinación de la seguridad con las autoridades de la ocupación israelí. Y para concluir, lo hacemos con el comando de las operaciones de las fuerzas populares en Irak, que han anunciado de que sus miembros retomaron el control de la localidad de Dur, en la provincia de Saladino. Fuentes aseguraron la muerte de decenas de terroristas de Daesh durante la operación militar, señalando de que las fuerzas populares retomaron el control por completo del complejo residencial de Dur. Y por otro lado, también fuentes militares informaron de que las líneas de defensa de la Organización del Estado Islámico en Dur, Alan y en Abu Iyel se ha colapsado debido a los bombardeos aéreos, mientras que en Tikrit los hospitales de la ciudad han acogido a numerosos heridos y muertos de los elementos de Daesh debido a los golpes aéreos por tierra llevados a cabo por las fuerzas conjuntas, como de los continuos combates que presencia la provincia de Saladino. Entre tantos, de la provincia de Ningwa, también las bandas del Estado Islámico procedieron a destruir la ciudad histórica de Nerut, así como sabotearon a sus piezas arqueológicas. Y aquí damos por terminado, recordando los titulares del día nuevamente. El Ejército Nacional retoma el control del poblado de Harat y elimina también a terroristas en Dara y en Idlib. De Mistura afirma que la solución de la crisis siria debe ser a manos de los sirios sin injerencia externa. Las fuerzas iraquíes conjuntas liberan a la localidad de Dur en la provincia de Saladino.
Y con estos titulares damos por finalizadas las noticias correspondientes en el día de hoy. Que pasen muy buenas noches.